Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 14. El quinto héroe invocado, final del arco corto. El distante sonido metálico de una lanza roja volando por el aire resonó y reverberó antes de ser atrapada en un agarre firme y agitada para apoyar su extremo trasero sobre el suelo. El silencio fue lo único que siguió, más allá de una nube de polvo, suciedad y escombros que arrojaron vidrios y rocas fragmentadas sobre sus cabezas, debido al calor y el poder de una explosión de fuego. Los vientos persistentes y la energía mágica dieron paso a un tipo de tensión que devoró toda lógica y similitud. Escalofríos recorrieron las espaldas de la gente. Pequeñas llamas y brasas revoloteaban hacia el horizonte. El suave resplandor anaranjado daba paso al crepitar de la madera ardiendo y el fuego. Partes de hierba alta y juncos secos se encendían en la lúgubre quietud. Nada de esto parecía normal, o en la escala a la que otros estaban acostumbrados, incluidos los soldados de Melromark y los 4 héroes invocados. Itsuki, Ren y Motoyasu no recordaban que hubiera habido un arma o una mecánica de ese tipo en cada uno de los respectivos juegos, que supusieron que era el mundo, y tragaron saliva con dificultad. Solo Naofumi tenía una idea de lo que Shirou acababa de usar. Shirou lo llamó un noble fantasma, las armas de un héroe de la humanidad cristalizadas en la leyenda. Hasta ahora, nunca había pensado mucho en ellas, y Shirou solo había estado exagerando sus capacidades, pero viendo las cosas ahora, probablemente no estaba bromeando cuando dijo que podían arrasar montañas o partir un continente en dos. ¿Cuáles dijo de nuevo que eran las clasificaciones? Naofumi sintió que se le secaba la garganta mientras intentaba recordar algo de la información que no había tomado demasiado en serio al principio, y con cautela se secó el sudor nervioso, con las manos húmedas. Unidad anti-ejército. Un antimundo. Oh Dios, él también hablaba en serio sobre eso. Naofumi apenas podía imaginarlo, y mucho menos comprender la gravedad del poder que uno necesitaría para poseer tal cosa, pero no obstante estaba empezando a creer en su existencia e implicaciones. Por supuesto, esta no era la primera vez que Naofumi había visto a Shirou hacer algo más allá de toda explicación, pero Shirou siempre se había reído cuando Naofumi le había pedido que usara algo más fuerte cuando iban a cultivar exp. Shirou había argumentado que no se necesitaban armas más fuertes por el bien de la eficiencia, ya que los monstruos no se iban a agrupar para ser golpeados en masa. La mayoría de los más fuertes eran, la mayoría de las veces, solitarios en su gobierno. La agricultura entre Shirou y Naofumi consistía simplemente en que Shirou trazara una flecha de la fuerza adecuada y la disparara con precisión infalible a los puntos débiles de un monstruo para ahorrar energía mágica. Para Shirou, que había vivido como un mago con pequeñas reservas de energía mágica, era bastante frugal en su uso a pesar de que Naofumi sabía que la estadística de magia era todo lo que Shirou alguna vez había nivelado, aparte de constitución y agilidad. Aunque esto no venía al caso. En el centro del impacto de la lanza, se formó un cráter de varios metros de profundidad y cientos de metros de ancho. Fisuras y grietas sinuosas se extendieron por todos lados, y grandes rocas y peñascos cayeron en la depresión. La cáscara de la quimera era todo lo que se podía ver en el centro, chamuscada, ennegrecida y moteada con agujeros perforados en todo su recorrido. El cadáver comenzó a desvanecerse en cenizas mientras se derrumbaba. Así, el jefe de la incursión Ren, Motoyasu e Itsuki habían estado intentando luchar solos, y fueron derrotados con el desencadenamiento del poder de la lanza roja. ¿Arma del H-Hero? No, un arma de 7 estrellas. Espera, ¿no había rumores de que se había convocado a un quinto héroe? El parloteo de los soldados y ciudadanos de la aldea Ryute se filtró en los oídos de Naofumi, pero el contexto y el significado se perdieron en gran medida para él. Todo lo que pudo ver fue un tipo de fervor y alarma que gradualmente se abrió paso entre todos los espectadores, y que fue ignorado en gran medida por Shirou, quien se encontraba en el centro de todo. A un lado, Ren, Itsuki y Motoyasu recién ahora estaban comenzando a comprender realmente qué tipo de oportunidad habían perdido el día en que reunieron por primera vez a sus grupos de héroes. Naofumi podía verlo en sus caras, el absoluto desconcierto y la incredulidad. Honestamente, Naofumi no podía culparlos mientras su atención volvía a Shirou.
Este tipo Naofumi llamaría piratas informáticos, pero el pirata informático estaba de su lado, por lo que honestamente no sabía cómo sentirse. Shirou respiró profundamente y asintió después de verificar la muerte del jefe de la incursión. Después de eso, frunció el ceño al recordar el estado actual de su esfera de realidad. Honestamente, era bastante apremiante y su preocupación habría sido palpable para que él, que estaba cerca de él, si no se viera tan genial en ese momento. Ella estaba boca abajo, después de haber sido lanzada hacia atrás por los fuertes vendavales y la onda expansiva de la activación de Gaevol. Tenía las piernas estiradas frente a ella mientras presionaba sus manos detrás de ella para sostenerse en una posición sentada. Una leve sonrisa cruzó los labios de Shirou, la visión de su asombro infantil alivió la tensión. ¡Guau! La exclamación se escapó de la boca abierta de Kel sin previo aviso, el calor que flotaba en el aire le acarició el rostro y la obligó a protegerse. Sus orejas de perro se movían nerviosamente y la cola de su espalda se movía de un lado a otro animadamente. Quilla. Ella miró hacia arriba. Aag. Se apresuró a atrapar la lanza roja a tiempo debido a su falta de atención. Vacilando, atrapó la lanza por el asta con ambas manos después de casi torpemente dejarla caer. Esto es... Ella lo miró aturdida y él la animó sinceramente. Devuélvelo, resopló. ¿De verdad? Pero es demasiado. Hizo un boom. Y wash. Y luego van. Kel. Tenemos esta arma para ti, ¿recuerdas? Kel cerró la boca y se oyó un chasquido al morder con demasiada fuerza. Un escalofrío le recorrió la espalda. Temblaba ligeramente. ¿Cuándo fue la última vez que alguien que no fueran sus padres la trató tan bien? No, ella ya no tenía padres. Tenía que ser fuerte. Era lo que su padre hubiera querido. Fue criada como un niño, para ser un hombre y enfrentar los momentos difíciles. Kel contuvo el estallido de emoción que se desató a continuación, mientras la vacilación y el entusiasmo se reflejaban en sus ojos. La forma en que miraba la lanza ya no era la misma que antes, los dedos se cerraron firmemente alrededor del asta, mientras la anticipación y la fantasía de un lancero genial se apoderaban de su mente. Entonces recordó el asalto y la destrucción de su aldea, y la posterior captura como esclava. Su vida había sido realmente dura, pero a pesar de todo, siempre había intentado mantener una actitud positiva y sonreír. No había ninguna recompensa por ello, ni recompensa, pero de todos modos nunca había esperado nada. Sin embargo, solo por esta vez, algo se agitó dentro de ella, una sensación de estar verdaderamente conmovida, como si sus luchas verdaderamente tuvieran recompensa. Es en este camino que seguimos que se permite el encuentro de extraño a extraño. Sé feliz, Kel. Seguro que tu futuro será brillante. El rostro sonriente del hombre que la había criado, enterrado en lo más profundo de su ser, resurgió con el amor y la compasión que le caracterizaban, propios de un padre hacia su hijo. Esa misma calidez se reflejó en los honestos ojos bronceados que tenía frente a ella. Esto realmente fue demasiado. Ella se rió, luego se echó a reír mientras se frotaba la humedad que se acumulaba en los ojos con el antebrazo, sin querer soltar la lanza ni siquiera por un momento. Gracias. Muchas gracias, sollozó antes de chillar por una mano que le alborotaba el cabello. No puede hablar en serio. Motoyasu y los demás espectadores que estaban cerca no tenían palabras para lo que estaban viendo. Le está dando ese tipo de poder a una niña. Señor Motoyasu, quizás debería convencer al niño, sugirió uno de los miembros de su grupo. De repente, Motoyasu sintió que varias miradas distintas lo dirigían hacia él, lo que le hizo dudar sobre cómo responder. Incluso Ren e Itsuki tenían estándares, y estafar a un niño no era uno de ellos. Naofumi no dijo nada mientras veía lo alegre que se veía Kel. Ella prácticamente estaba acariciando con satisfacción la palma de su mano con su cabeza. Mientras ella fuera feliz, no había necesidad de considerar nada más. O en realidad, una contracción se formó en la frente de Naofumi. Miró la lanza de Kel y luego la espada que estaba en posesión de Raptalia. Todos en el grupo del héroe del escudo sabían que las armas compradas en la tienda de Erard fueron puestas a la venta por Shirou para ganar dinero. Ahora, la idea de que Shirou vendiera objetos de este calibre hizo que las nalgas de Naofumi se apretaran por la oportunidad perdida.
podrían haber hecho una fortuna si Shirou fuera más astuto para los negocios. Por otra parte, Shirou era un pirata informático y probablemente podría fabricar más armas de ese tipo con su trazado o lo que sea. El pensamiento le permitió a Naofumi relajarse, pero luego desvió rápidamente y con cuidado la punta de la espada de Raptalia lejos de él y de todos los demás. Había notado que las estrellas prácticamente brillaban sobre sus pupilas. Raptalia, como que él, debió haberse dado cuenta del potencial escondido dentro de la espada en su mano. Hablando por sí mismo, Naofumi no quería convertirse en el muñeco de prueba de lo que esa espada pudiera hacer. En cambio, caminó hacia Shirou. No puedo creer que no estuvieras mintiendo sobre lo fuertes que pueden ser estos nobles fantasmas, susurró Naofumi. Ah, lo siento. Por un segundo, Shirou no se dio cuenta de que Naofumi y Raptalia se acercaban, demasiado ocupados con Kel y sus propios asuntos. ¿Puedes repetir eso? Olvídalo. No es importante, solo que probablemente debería dejar de tomar tus palabras al pie de la letra y ponerlas más en consideración, dijo Naofumi con expresión inexpresiva. Bueno, ¿qué deberíamos hacer ahora? Los míos y los demás nos invitaron a un banquete de celebración por la finalización exitosa de la ola, pero entre tú y yo, escuché que muchos sienten curiosidad por lo que le hiciste a la ola. Las cejas de Shirou se fruncieron ante el recordatorio de Naofumi sobre su impulsividad. Ustedes tres pueden ir al banquete sin mí. Hay algo que tengo que hacer. ¿Estás segura? Por lo que todos dicen de ti, prácticamente eres la estrella del espectáculo. Entonces, con más razón. Pero te doy un consejo, no te dejes arrastrar a nada. Que él tiene buen sentido, así que si siente que algo anda mal, deberías escucharla. Cierto, dijo Naofumi arrastrando las palabras. Era evidente para todos, pero no parecía tener demasiadas precauciones. Más tarde le echaría la culpa a su ego inflado por subir de nivel demasiado rápido y superar a todos los demás. Shirou negó con la cabeza y asintió con la cabeza hacia Kel. Por favor, cuídalo. ¿Sí? Respondió Kel con rectitud, poniéndose de pie de un salto y mirando atentamente en dirección a Mine como si fuera una de las personas contra las que Shirou estaba advirtiendo. Bueno, lo que su instinto le decía no debería estar mal. Los soldados se están preparando para irse con los habitantes del pueblo a un refugio temporal. Esta es su última oportunidad de venir con nosotros, bromeó Naofumi. En serio, hay algo muy grave que necesito investigar. Shirou se pellizcó el puente de la nariz. Nunca le gustó asistir a eventos sociales de clase alta, ni que lo colmaran de elogios y atención por una acción por la que no necesitaba compensación ni reconocimiento. Además, evaluar el estado y la utilidad de su esfera de realidad era una preocupación más urgente que otorgar honores. Bueno, si tú lo dices, pero creo que decepcionarías a todos los demás. Naofumi se encogió de hombros antes de reírse entre dientes. Ren, Motoyasu e Itsuki parecen dispuestos a interrogarte para obtener respuestas, o lo que sea que tengan en mente. Una vez más, una razón más para no merecer la pena el esfuerzo ahora. Se estaba extendiendo la noticia sobre el quinto héroe invocado que había llegado junto con los 4 héroes legendarios. Antes, nadie pensó nada al respecto, pero poco después de que se revelara la capacidad que Shirou acababa de demostrar, muchos comenzaron a preguntarse si había un significado especial para el quinto héroe. ¿Por qué, si no, lo habrían invocado junto con el resto? Te veré en la capital tan pronto como pueda, asintió Shirou antes de prepararse para partir. ¿Cómo nos encontraréis? Tengo mis métodos, así que no tienes por qué preocuparte. Además, si surge una emergencia, puedes enviarme un mensaje privado o lo que sea. Naofumi se encogió de hombros. Lo tendré en cuenta. Cuídate. Gruñendo, Shirou saludó levemente a Naofumi, Kel y Raptalia antes de alejarse hacia la distancia antes de ser rodeado por soldados y emocionados aldeanos de Ryute. Los ojos de Kel siguieron la figura de Shirou todo el camino hasta que no pudo hacerlo más. Frunció los labios antes de que Raptalia saltara de los hombros de Naofumi y le diera un codazo en el costado a Kel en un gesto de camaradería. Vamos, ustedes dos. Naofumi comenzó a caminar, haciendo señales distraídas con su mano derecha para que lo siguieran.
No queremos quedarnos atrás, y lo diré ahora, pero no sé el camino de regreso. Naofumi le había dado la espalda a Kel y Raptalia por solo un momento antes de que sonara el abrupto sonido de una notificación, y la experiencia de la fiesta de la ola llegó de repente ahora que esta ola de calamidad había concluido. Descanse en paz. El sonido distintivo de tela y tejido rasgándose resonó detrás de él, seguido por el ruido de una armadura. Kel, Tal. ¿Ah? Llamó Naofumi antes de que sus palabras se apagaran tontamente cuando miró hacia atrás. Dos niñas se habían transformado en dos mujeres. Peor aún, la ropa y la armadura de las niñas no habían logrado realizar la transición, solo su estado mental. Señor Naofumi, no mire, no estoy listo. Naofumi miró a cualquier lado excepto a Raptalia, que estaba descalza, con la cara roja y tratando desesperadamente de cubrir su modestia preservada solo por tiras de ropa. En cambio, decidió concentrarse en Kel, que ahora parecía estar usando un sujetador deportivo delgado y los pantalones cortos ajustados más cortos que había visto, abrazando sus curvas de manera demasiado seductora. Había oído que los niños crecen rápido, pero esto era ridículo. Rápidamente les rodeó los hombros con sus brazos y los cubrió con su manto luciendo como una especie de proxeneta. ¡Oh, mierda! Él levantó la mirada y se arrepintió inmediatamente. No. No me mires así. No es lo que piensas. Shirou se encontró en una parte bastante aislada de un bosque adyacente a la aldea Ryute, así que tranquilizó sus pensamientos y encontró un árbol donde apoyar la espalda. Cerrando su mente a las distracciones externas, ignoró la presencia que podía sentir observándolo desde lejos. Era la misma que había estado intentando seguirlo a él y a Naofumi desde el principio. Sin embargo, no tenía intención de hacer daño, así que lo dejó así esta vez considerando la situación con su esfera de realidad. En cualquier caso, la sombra se fue sin hacer nada unos momentos después, probablemente tan conmocionada como todos los demás por la fuerza de Gaebolg y la destrucción resultante. Entró en un estado meditativo en el momento en que sintió que estaba verdaderamente solo, concentrándose de inmediato en su interior. El mundo de su realidad interior apareció ante su mente. Una tierra repleta de un número incontable de espadas y armas blancas. El paisaje le era familiar, la representación de quién era y quién sería siempre se veía empañada solo por la absoluta inconsistencia que ahora podía percibir abiertamente. En los confines más lejanos, cerca del rincón de su mundo interior, había una zona de muertos vivientes errantes y langostas sombras confusas que deambulaban por allí. En ese momento, ya tenía perfectamente claro lo que había sucedido. Su mundo interior se había fusionado con el mundo del otro lado de la ola. Por naturaleza, su esfera de realidad había reescrito las leyes del espacio y el tiempo para apropiarse de sus propias propiedades sobre el mundo mismo. Se había tragado lo que probablemente era un mundo moribundo en el otro extremo de la ola. Ahora ese mundo estaba dentro de él. Al recordar cómo no podía rastrear ninguna espada que deseaba, se concentró y trató de ver cómo funcionaba este problema. Centrándose en un noble fantasma específico, el martillo de un arma metafísica, se inclinó hacia atrás y permaneció inactivo mientras Shirou se concentraba en la espada en particular en su mundo interior. Brillaba con energía mágica que deseaba sacarla, pero como polillas a una llama, la energía atraía a los no muertos que intentaban comerla o tocarla. Lo que apareció rápidamente en la mano de Shirou como resultado fue otro fémur, ya que un no muerto interrumpió el proceso de rastreo y perdió una extremidad por ello. Tenía que encontrar de alguna manera una forma de evitar que los no muertos interfirieran como las langostas humanas, que simplemente observaban con curiosidad en este nuevo mundo en el que se encontraban. Este era un problema peculiar, pero que no era imposible de resolver dado el conocimiento que tenía sobre sí mismo y su propia esfera de realidad. Todo lo que había dentro de ella lo representaba y le permitía comprender cualquier objeto cosa que pudiera ser. Solo tenía que separar las espadas y las hojas de los no muertos. Hablando de eso, tal vez podría comenzar este proceso extrapolando las pistas que ya tenía ante sí. Esta era su realidad interior. Su voluntad a cumplirse. Si pudiera rastrear todo tipo de armas analizándolas y llamándolas, ¿sería esto diferente?
Extendió una mano frente a él y, como si estuviera sacando una espada en su trazo, apuntó a un no muerto dentro de su mármol de realidad y pronunció las palabras: rastreo. Activado. Un destello de luz y el sonido de huesos entrechocando se oyeron frente a él. Si Rin estuviera aquí, seguramente su ceño se estaría moviendo y deleitándolo con todo tipo de rarezas que le sucedieron. Bueno, ¿no fue esto interesante? Luego vino el pensamiento de qué traerían otras olas. En un lugar lejano y oculto de la mayor parte de la aristocracia Melromarc, una mujer sentada en un pequeño trono parpadeó como un búho ante las cosas absurdas que acababa de escuchar. La mujer, hermosa y de piel clara, se cubrió el rostro con un abanico para ocultar su estupor. Tenía el pelo morado regio atado en un bob con un flequillo que le llegaba hasta la clavícula a ambos lados de su vestido real del mismo color. Tenía los ojos morados y usaba un labial morado pálido. Realmente era apropiado, el púrpura era el color de la realeza, y su nombre era Mireia Melromarc, reina del reino. ¿De verdad? Su voz sonó lenta y asombrada. El quinto invocado es capaz de eso. Antes de que Mireia fuera una de sus sombras de confianza, la había enviado para vigilar a Ulfkray y al reino en su ausencia. La última tarea de esta sombra se refería al héroe del escudo y su grupo, ya que conocía los prejuicios que sus ciudadanos y su esposo tenían hacia este héroe en particular. Ella había estado preocupada, inquieta incluso. Maltratar al héroe del escudo podría muy bien conducir a una guerra con la nación de Mi Humana, y la guerra entre ellos era lo último que este mundo necesitaba. Esta sombra en particular antes de Mireia fue la misma sombra enviada para seguir y monitorear a Shiro y Naofumi desde el principio. El quinto héroe es diferente al resto. Por lo menos, creo que es el más maduro y comprende lo que implica el deber que le corresponde como miembro del grupo del héroe del escudo. Tampoco alberga ninguna animosidad hacia los semi-humanos, y seguramente sería popular entre los habitantes de Silvelt considerando la amabilidad del propio héroe del escudo con los semi-humanos. Por fin, ¿te refieres a alguien sensato? Según todos los informes, pero recomiendo tener cuidado. Es peligroso, quizás más que los héroes, y nadie sabe todavía cómo detuvo la ola sin derrotar al jefe de la ola. Entonces es un misterio. Este quinto héroe es una gracia salvadora o un heraldo de tiempos difíciles. Por mi propio bien egoísta, creo que es de carácter caritativo e íntegro, pero en este punto soy parcial. Mireia frunció los labios y se los mordió mientras observaba la sombra. ¿Informaste que este Shiro había tenido una reunión con mi esposo? Sí, asintió la sombra. Yo estaba allí cuando se enfrentó a Lord Ulfkray. La garganta de Mireia se secó, su lengua humedeció sus labios mientras agarraba con más fuerza los reposamanos de su trono. ¿Y el rey ha recobrado el sentido común? Había esperanza en su tono, casi lastimero en la forma en que pedía reconocimiento o confirmación. Ninguna respuesta. No era de extrañar, teniendo en cuenta sus puntos de vista. Era bastante evidente lo que las sombras de Mireia pensaban de las capacidades de Ulfkray últimamente, pero no sabían a la Ulfkray que Mireia conocía. El héroe y brillante estratega del que se enamoró durante la era de guerra de Melromarc. La paz había ablandado al hombre que ella amaba. Una hija traviesa y enamorada que agrava el problema. Una carta del rey, su majestad. Mireia guardó su abanico cuando un asistente interrumpió el informe de su sombra. Frunció el ceño y se desplomó ante la falta de respuesta de su sombra, y en su lugar tomó la carta que le ofrecieron antes de despedir a todos para que estuvieran solos. La sombra y el ayudante se marcharon con una reverencia, dejando a Mireia suspirando y recostándose en su trono para pensar. Lentamente, rompió el sello y sacó el pergamino del sobre, jadeando al notar la familiar caligrafía de su esposo. Solo había una frase escrita en negrita para ella. Lo siento por hacerte esperar. Un suave temblor recorrió su cuerpo y llegó hasta lo profundo de su corazón. Ella rió levemente, la niebla acumulándose sobre sus ojos mientras contenía un sollozo. «Eres una basura», murmuró con cariño, mientras la carta se arrugaba por el agarre emocional que tenía sobre ella. Si sabías que te equivocabas, entonces sé un hombre y no lo escribas con palabras, sino dilo en persona. Este quinto invocado, ¿qué tipo de magia utilizó? No importaba. La iglesia de los tres héroes se ha vuelto cada vez más inquieta últimamente. Tal vez era hora de implementar intervenciones.
Ella tenía una deuda con este Chirou, y quizás él podría incluso ser la clave para detener estas oleadas desde el principio. Sus acciones en Ryute Village hablaban por sí solas, pero solo el tiempo lo diría. Gracias por leer y perdón por las demoras. No me sentía muy bien y trabajar la semana pasada solo me agotó más. Próxima actualización. Vasto de Blanco. Patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Legado del Destino Oscuro. K. El Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon, eliminar guión en el enlace. Reflexión del diario del superviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z